queríamos decir, en primer lugar, respecto a la posibilidad del control judicial de abuso del interés, del tipo de interés, nos remitimos a la demanda sin que tengamos nada nuevo que añadir. Entendemos que es perfectamente posible el control de cualquier elemento del contrato siempre que no haya sido objeto de negociación, incluso aunque se trate de un elemento esencial y aunque estuviera tratado de manera clara y comprensible, como ha reiterado el Tribunal Supremo, especialmente en su sentencia de 2 de marzo del año 2011. Bien, en cuanto a la existencia de negociación, negamos la existencia de una negociación siempre que entendamos por negociación lo que dice el artículo 3.2 de la directiva, es decir, la capacidad del cliente de poder influir en el contenido de la cláusula, o lo que dice el apartado 165 de la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, donde se dice que negociar significa elegir entre diferentes opciones. Más adelante, el Tribunal Supremo, recientemente, en su sentencia 265/15 de 22 de abril, nos dice que en un contrato de adhesión, cuando la entidad o el profesional afirme que ha habido negociación, ha de explicar qué contraprestaciones ha recibido el consumidor para aceptar una cláusula que en principio le perjudica. De no acreditar esas contraprestaciones, se entenderá que no ha existido ningún tipo de negociación. En cuanto a la transparencia, señoría, se sostiene al proceso que ha sido transparente, pero vamos a ver qué se entiende por transparencia. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2013, explica lo que ha de entenderse por transparencia en su apartado 225, simulaciones de diferentes escenarios del comportamiento, diferentes opciones para elegir, valorar, explicar los mecanismos de determinación, valorar la incidencia económica. Nada de eso se ha hecho aquí, nada de eso se ha aprobado. Luego, no existe transparencia, entendiendo por transparencia lo que dice el Tribunal Supremo. A mayor abundamiento, la sentencia Carpas-Harris de 30 de abril de 2014, asunto 2613, nos dice que la transparencia no ha de ser solo gramatical, en el sentido de entender castellano, sino también ha de ser aritmética, en el sentido de comprender los mecanismos de determinación y, sobre todo, la incidencia en la economía del consumidor. Y en sentencia del 29 de abril de 2015, el Tribunal Supremo, en su fundamento 14, insiste en esta idea diciendo que las cláusulas han de ser transparentes en el sentido de que el consumidor se haga una idea cabal de las consecuencias económicas y jurídicas que la inclusión de tal cláusula le supondrá. Por eso el Juzgado Mercantil de Donosti, en un tema exactamente igual que este, en su sentencia 22715 de 30 de junio, dice que, existiendo varios índices, la entidad incorpora sin explicar al cliente el IRPH Cajas, no explica las razones de tal elección, no expone el diferente comportamiento entre índices, no realiza simulaciones o proyecciones que pongan de manifiesto tendencias o diferencias entre los posibles índices, no presenta escenarios sobre un eventual comportamiento. Todo ello, esta omisión de información, supone su no incorporación transparente. En el mismo sentido, el Juzgado de Instancia 4 de Guadalajara, en un tema exactamente igual que este, su sentencia 105/2014, de 2 de diciembre, dice que no se ha cumplido el deber de transparencia al que se hace mención de forma recurrente por el Tribunal Supremo. Y finalmente, el Juzgado Mercantil de Donosti, sentencia 7 de abril de 2015, en un tema exactamente igual que este, nos dice que la juzgadora afirma que entiendo que de haberse explicado a la consumidora que la propia caja contratante puede incidir en el interés que debe abonar, en la medida en que la caja forma parte de las cajas de las que se está en la media, le haría ver que el índice oficial no es fijado por un tercero extraño totalmente al contrato y que el precio al que la caja ofrece el futuro de sus productos servirá de base para el cálculo. Por todo ello, se declara la nulidad de la cláusula tercera bis del contrato. Pero es que además la falta de transparencia no solamente es en cuanto a las simulaciones y demás, la falta de transparencia también es porque no sabemos qué datos envía, en este caso la demandada o cualquier caja, para que el Banco de España haga esa media simple que hace. Porque preguntamos, ¿las cláusulas suelo y el resultado de su aplicación forman parte de esa media que la entidad remite al Banco de España? Cuando un cliente tiene servicios contratados, seguros de vida, domiciliaciones, ¿qué tipo de interés es el que hace media? ¿El que se contrató o el que resulta como consecuencia de las bonificaciones? ¿El que se contrató o el que resulta de la cláusula suelo? ¿El que se contrató o el que resulta de un redondeo? No tenemos ni idea, pero es que lo que es peor, preguntado el Banco de España sobre si las cláusulas suelo utilizadas por las cajas han servido de base en el cálculo, la respuesta que nos da en el procedimiento que hemos hecho mención es que no conoce el dato. Luego el Banco de España recibe información, pero no sabe cómo se ha elaborado. Y se va a dar la circunstancia, estamos convencidos de que las cláusulas suelo que están utilizando las cajas sirven para hacer la media que luego se remite al Banco de España para que a su vez haga su media simple. Y entramos en lo último, la influenciabilidad. Son 46 cajas que hacen media simple, por tanto la influencia es innegable, es un hecho notorio desde un punto de vista aritmético, porque se funda en un axioma matemático, es decir, si son 46 cajas
cada una de ellas influye exactamente en la 46ª parte, pero no es una influencia genérica, es aritmética, concreta, precisa y conocida. Y precisamente preguntado al Banco de España sobre si es cierto que por cada punto de intereses o comisiones que suba una entidad a sus nuevos clientes, el IRPH subirá 0,02, la respuesta es sí. Y cuando se dice de forma general si en definitiva cualquier incremento de intereses que haga los nuevos clientes o comisiones incidirá proporcionalmente, la respuesta es sí. Por tanto, no cabe duda de que hay una influencia concreta, precisa y tal. A tal punto que la entidad puede valorar la conveniencia de subir el tipo de interés a los nuevos clientes, aun sabiendo que va a repercutir en sus nuevos clientes, sabiendo cómo va a incidir en los viejos clientes IRPH y tomar una decisión totalmente conocida, sabiendo la incidencia, absolutamente todo. La audiencia de Guipúzcoa, vamos a ser sinceros, ha revocado las sentencias de nulidad del juzgado mercantil de Donosti, pero el argumento ha sido que no hemos acreditado esa influencia. Pero claro, es que no podemos acreditarla porque es un hecho notorio, es matemáticas, es como si nos piden que demostremos que 2 y 2 son 4, es que es así, no se puede probar. Por tanto, esperamos que la audiencia de Guipúzcoa, a la vista de lo que ha dicho el Banco de España, que está reconociendo la influencia, pues admita que hay una influencia y no nos lo haga probar, porque es que no podemos probar. Un hecho matemático es prueba en sí mismo. Pero también queremos referirnos, señoría, al tema de cómo no afecta al mercado el que cada caja pueda mover sus intereses, porque independientemente de que pierdan cuota de mercado por encarecer, su peso específico en el IRPH es el mismo. Luego, la ley de oferta y demanda no influye para nada en el IRPH. Y eso, señoría, a esa pregunta responde el Banco de España diciendo que efectivamente el peso específico es totalmente ajeno al comportamiento de la entidad. Y hay que hacer mención también a la falta de representatividad de las entidades contribuidoras, porque todas tienen el mismo peso. La Caja de Pollensa, con 17 oficinas, su dato pesa lo mismo que la Caixa. Y eso no puede ser. Y le voy a poner un ejemplo demoledor. El año 2013, el Banco de Santander prestó 154.000 millones de euros, préstamos hipotecarios con los requisitos del IRPH, a una media de 1,88. El Banco Pichincha España entregó 51 millones nada más al 6,16. Una media ponderada nos haría 1,884 y sería el tipo de interés ideal, porque sería la media de verdad de lo que pagan los españoles. 1,88 pagan 154.000 millones de Santander, 6,16, 51 millones de Pichincha, 1,884 la media. Pero al ser simple, se ponen a la misma altura los dos, no se considera su cuota de mercado y la media es 4,02. 4,02 es el IRPH. Por eso nos quejamos, porque 4,02 no es representativo del sector. 4,02 es la media entre una entidad pequeñita, carísima, y una entidad grande, mucho más barata. Y eso es por lo que nos quejamos. El IRPH es el mejor índice posible si la media fuera ponderada, y es el peor posible por ser la media simple. Cambiar de simple a ponderada convertiría el peor índice en el mejor, en el más representativo. Entonces, señoría, con todo esto lo que queremos decir es que el tipo es influenciable y hay que añadir una cosa más. El dato que envía cada entidad al Banco de España es un dato TAE, es decir, con las comisiones incluidas. ¿Qué quiere decir esto? Que con que el mes que viene suban un punto la comisión de apertura de sus préstamos, el IRPH sube 0,0217. Por tanto, tienen a su merced modificar el IRPH como quieran, solamente tocando las comisiones. Y eso ha llevado a que del año 2011 al 2014, mientras el Euribor bajaba, el IRPH se mantenía arriba. ¿Por qué? Porque la entidad contrarrestaba las bajadas de Euribor con subidas de diferenciales y comisiones, de manera que el IRPH se ha comportado como una cláusula suelo elástica, que cada mes la movían a su antojo, lo cual lo ha recogido perfectamente la sentencia del Juzgado Mercantil de Vitoria de 15 de junio del 2015, diciendo que es una cláusula suelo elástica. Por tanto, en conclusión, es una cláusula nula a los ojos del artículo 8.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y del artículo 8.2, vulnera el artículo 1256 del Código Civil porque permite a una de las partes influir un elemento del contrato, vulnera el artículo 85 de la Ley de Consumidores y Usuarios porque pone a merced del profesional un elemento del contrato, el artículo 87 porque
falta reciprocidad, y así lo dice la sentencia 10315 del juzgado de Donosti Mercantil, donde dice: la caja tendrá una incidencia en la determinación del tipo de interés, puesto que la información que mensualmente remite al Banco de España tendrá un reflejo en el IPH cajas. Sin embargo, la posibilidad de la consumidora puede igualar la evolución es impensable. Por tanto, falta de reciprocidad. Artículo 87. El artículo 60 de la Ley de Consumidores, porque no se informa suficientemente bien, y luego llamar la atención sobre la circular del Banco de España 594, que exige a las entidades que cuando utilicen IRPH apliquen un diferencial negativo para compensar el efecto de las comisiones. Pues señoría, la demandada no solamente no cumple este mandato del Banco de España, sino que por añadidura aplica un diferencial positivo, IRPH, y además 0,25 de diferencial, con lo cual mi defendido paga sus comisiones y la media de comisiones que sirvieron para determinar el tipo.